Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén escuchando. Aquí estamos en este su programa, Entre Estantes. Pues, gracias por acompañarnos. Quedamos que vamos a hacer una plática un poco más, eh, pues, jurídica, en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, finalmente tenemos que darle parte de entrada pues a lo que es el recorte informativo y pues ha habido recorte informativo, ¿cómo no? Para empezar, digo, tendríamos que empezar siempre en la semana, pero pues la noticia que hubo en estos días, el régimen de Assad al-Bashar, el dirigente de Siria durante 24 años, ha caído. El día de ayer, después de una ofensiva relámpago, pues hubo un, una explosión ya de lo que serían las defensas de este régimen, ya no soportó más, y ayer, después de 24 años, ha caído su régimen. Las noticias es que salió huyendo, no se quedó ya, pues obviamente esperar el furor popular, lo que podrían ser las noticias correspondientes. Entonces, después de 24 años, ¿qué va a pasar en Siria? ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Lo que ha ocurrido después de todas las llamadas revoluciones árabes que comenzaron en Libia, después se fueron a Egipto, bueno, Egipto, Libia, Siria trató de comenzar, Turquía la contuvo, pues la verdad es que los resultados no han sido precisamente los mejores. Nada más recordemos que en Irak, después de la liberación que hicieron los norteamericanos, pues los grupos mayoritarios y minoritarios se enfrentaron entre sí. Entonces, pues sí está bastante complejo y pues sí, sin duda alguna, pues va a estar difícil ahí el tema. Entonces, pues sí, este régimen ha caído, pues habrá que estar esperando la reacción de la comunidad internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a convocar elecciones? ¿Va a llegar un gobierno militar? ¿Va a llegar un gobierno cívico? En fin, más preguntas que respuestas como siempre suele suceder. El día viernes, yendo, insisto, vamos como en reversa, el día viernes tomó posesión como gobernador del estado de Jalisco Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Es el segundo gobierno consecutivo de Movimiento Ciudadano al frente de la gubernatura del estado. Una elección que fue impugnada por Morena hasta los más altos tribunales, fue impugnado a nivel local, fue impugnado a nivel regional, fue impugnado a nivel nacional, y ya sobre la marcha, pues se determinó que la elección era legal, era legítima, y Pablo Lemus el día de ayer, arropado por la nueva dirigencia de Movimiento Ciudadano, que ya vamos a platicar también en el recorte informativo, pues lo acompaña y se da este cambio de poder. Entonces, pues finalmente, eh, pues se da el cambio de gobierno, se da el cambio en el partido Movimiento Ciudadano, y pues en este tenor tuvieron que aceptar los de Morena. De hecho, durante la transición, todo este estira y afloja, pues realmente Claudia Sheinbaum dijo que ella no iba a reconocer ni a desconocer ningún gobierno hasta en tanto no hubiera un resultado avalado por la autoridad electoral. Una manera muy elegante de decir que no reconocía al gobierno de Pablo Lemus, ¿verdad? Porque si hubiera sido el impugnado un morenista, estoy seguro que se hubiera reconocido, como ocurrió con Morelos, como ocurrió con otros estados. Entonces, finalmente es parte de la política, digo, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras más allá de la cuenta, pero al final del día ya se dio el caso tal cual, que se asume la gubernatura por parte de Pablo Lemus. Vamos hacia atrás, seguimos hacia atrás un poco. Bueno, en medio de esto, pues tenemos el caso de que ya saben cómo estamos aquí, que de repente nos preguntan, eh, pero aquí andamos en Entre Estantes, es que andamos aquí invitando a la gente para que nos acompañe. Saben ustedes que de repente nos preguntan, ¿y dónde está el enlace? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Entonces, es padre porque finalmente logramos hacerlo de esta manera. Entonces, pues sí, de hecho vamos a compartir bueno, si lo encontramos, si encontramos el enlace, ¿verdad? Bueno, ya está en vivo, aquí lo tenemos, ya lo tenemos aquí en vivo. Ah, sí estamos transmitiendo bien, sí se escucha muy bien. Pues tenemos el caso entonces de que ya se dio a conocer, agárrense, eso sí es divertidísimo, ya se dio a conocer que los, los listados, y que los quería mostrar, pero no encuentro aquí la lista,
está divertidísima la lista que se dio a conocer de los que pasan a la siguiente etapa dentro del proceso de elección del Poder Judicial. Como ustedes saben, bueno, se inició este proceso de que va a ser por elección el Poder Judicial y al final del día pues está totalmente para arriba, para abajo el asunto. Entonces, pues sí, sí está muy, muy fuerte. Caray, pues ¿cuántos minutos le dieron a esto? Quieren que gane como de lugar el Cruz Azul. De eso vamos a hablar también antes que se termine, pero alguien me informa. Osvaldo Sánchez, por ahí infórmame cuántas horas le dieron estas al partido para que gane el Cruz Azul, sí o sí. Bueno, pues se da la elección por votación popular. Ajá. Ya se abrió la convocatoria, una convocatoria que además estuvo bastante manchada, por decirlo menos, y en todo este show, pues lo que se viene a ver es que la gente no se inscribía, no se inscribía, no se inscribía, y mágicamente en el último día llegaron a más de 18,000 registros. Ahora ya se supo, y se está viendo más ahora con los listados que están empezando a salir, que fue una verdadera vacilada, porque hay registros que dicen Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, pruebas, 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 o sea, no, o están repetidos o demás. Ya salieron a indicar, por supuesto, los coríferos del régimen, que se debió a un error informático. O sea, culparon, es como, voy a decirlo así, como los abogados cuando entregaban mal una promoción, es que la secretaria la hizo mal, ¿no? Y usted no la revisó al firmar, bueno, pues más o menos lo mismo, la culpa son de los informáticos. Entonces, pues ahí están ya lavándose las manos de todo esto que está pasando. Les decía que también en esto, pues se da la elección de la nueva dirigencia de Movimiento Ciudadano. El día 5 de diciembre, en todo un evento que se abarcó todo el día, pues después de las deliberaciones, de alguna manera, no de manera inesperada, y creo que hay bastantes razones para entenderlo, pues Movimiento Ciudadano designó como coordinador operativo nacional. Movimiento Ciudadano, bajo la lógica de su organización, no tiene un comité ejecutivo, no existe un presidente del partido, sino que es un partido que opera de manera colegiada, y el máximo órgano colegiado es la Comisión Operativa Nacional. Son 9 integrantes, y dentro de estos 9 integrantes se determina quién es el dirigente o coordinador operativo de conformidad a lo que se decía. Hombre, maestro Francisco Melo, ya que está usted aquí, bueno, déjenme decirles, y va la felicitación, que dentro de los órganos que se eligieron, se eligió la Coordinadora Ciudadana Nacional, y en la Coordinadora Ciudadana Nacional, el licenciado Francisco Melo, Paco Melo para los amigos, me atrevo a llamarme tal, fue electo como el nuevo secretario general de acuerdos, y más que merecido, sin duda alguna, el maestro Paco Melo al frente de esta secretaría, que es, por supuesto, muy importante porque esto mantiene toda la cuestión organizativa. Y, evidentemente, dentro de todo este Consejo Nacional, hombre, perdóneme usted, es que Consejo Nacional, Coordinadora Ciudadana, Comisión Operativa Nacional, todos estos órganos de dirección y de control, algunos de ellos, y por supuesto, pues también se eligieron los órganos de control, la Comisión de Financiamiento, la Comisión de Transparencia, la Comisión secretario del Consejo Nacional. Muchas gracias por la precisión, maestro, muchas gracias, y gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, pues en todo esto, pues se dan distintas elecciones, y todo lo que es la estructura general. Secretario de Acuerdos es Agustín Torres. Perdóneme usted. Secretario del Consejo Nacional. O sea, la segunda posición dentro del Consejo Nacional, porque la presidenta del Consejo Nacional es Jessica Ortega, quien antes se desempeñó en Mujeres en Movimiento, que es el órgano de mujeres, y fue la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Morelos. Ahí sí voy bien, ¿verdad? Ahí sí no me puede usted corregir. Y después viene el secretario de Acuerdos, que en este caso es Agustín Torres. Es presidente, secretario de Acuerdos, y bueno, pues todas ellas grandes personalidades. Arlette McPherson, desde la hermana República de Morelos, saludos, mi queridísima Arlette. Por ahí les aviso que Enrique Dupuy, que entre otras cosas ejerce de esposo de mi amiga Arlette McPherson, y ya se los mandé ahí en el enlace de Entre Estantes, está promocionando su curso de oratoria, y si ustedes le avisan que lo vieron en Entre Estantes, va a haber descuento. Ya de hecho ya mandé el flyer. Pues todo esto se dio el día jueves en el seno de Movimiento Ciudadano. Ahí también algo me tocó a mí, pero como estoy ahorita de comunicador, no voy a hablar de eso. Estamos hablando de mi papel como comunicador, y como comunicador
les comento que en un evento que fue grandote, que fue bastante concurrido y que por supuesto fue bastante seguido, porque además es curioso, precisamente voy a contarle, maestro, ya que está usted por ahí escuchándonos, una anécdota que pasó en estos días. El jueves tuvimos el evento, se llevó a cabo la elección de todos los órganos de dirección y los órganos de control, como se los venía diciendo. Por cierto, en lo que viene siendo la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, que como su nombre lo indica y estatutariamente se le designa, está a cargo de ver todo este tema de cómo se van emitiendo las convocatorias, recibiendo los documentos, con el apoyo de la Comisión de Candidaturas, que también fue integrada, se va designando, se va viendo quiénes son los aspirantes, y después de aspirantes ya precisamente los órganos de dirección constituidos en su caso como Asamblea Nacional Electoral determinan las candidaturas en estos casos. Bueno, pues dentro de la Comisión de Convenciones y Procesos Internos quedó como integrante, y presumo, porque obviamente esa noticia no me ha llegado, pero presumo que va a quedar dentro de los dos primeros órganos, licenciado Dante Delgado Ranauro. Pero el presidente de la Comisión Operativa, bueno, el nuevo coordinador nacional, coordinador operativo nacional, es precisamente Maínez presidente. Ahora sí no es presidente, es Maínez coordinador. Y pues su trabajo es finalmente... Me acaban de avisar, perdón que interrumpa la transmisión. Señores del Cruz Azul, por favor, absténganse de escuchar o ni modo, tápense los oídos, preparen las tijeras algunos. El América pasa a la final con un marcador global de 4-3 por encima de nuestro cliente consentido, el Frustra Azul. Espero que usted no le vaya al Frustra Azul, licenciado maestro Francisco Melo, porque me va a querer iniciar un procedimiento disciplinario. Pero bueno, precisamente, como les decía, el día jueves se eligió a Jorge Álvarez Maínez presidente, como nuevo coordinador operativo nacional de Movimiento Ciudadano. Y bueno, señores, digo, antes de que empiecen las críticas, que además empezaron con todo, pues nada más 6,5 millones de votos lo avalan. Y es curioso porque fíjense que estaba yo escuchando el día viernes, pues obviamente el día viernes eso habla de, no somos tan importantes, pero todos los periódicos sacaron notas sobre nuestra Asamblea Nacional Democrática, y sí hablo de nuestra porque, bueno, pues ni modo, tengo que decirlo, tuve el gusto de andar por allá en nuestra Convención Nacional Democrática, y por allá anduvimos, pero eso es otra historia, dirían a Nagoya, como les digo, pero ahí anduvimos, y en la asamblea, pues fue la nota al día siguiente, la designación de Jorge Álvarez Maínez, la designación de los órganos, cómo quedaron algunos, obviamente muchos nombres que tenemos, porque tenemos bastantes nombres, tenemos por supuesto a Jessica Ortega, ya lo habíamos dicho, tenemos a Salomón Chertoriski, tenemos al maestro Melo precisamente, ya no sé, tenemos tantos y tantos nombres, por supuesto Juan Cepeda, etcétera, etcétera. Y dentro de todo esto, salió una nota en el Heraldo de México, en el sitio web, donde se hablaba de todo este tema de Movimiento Ciudadano, y pusieron un podcast. Me puse a escucharlo y fue muy simpático, porque este podcast lo encabeza Nicolás Alvarado, Nicolás Alvarado lo encabeza, y pues nos están diciendo, saludos maestro Roy Ángel, saludos, ya vamos a empezar el tema de derechos humanos, qué bueno que nos acompaña usted. Dentro de este tema del Heraldo de México, era una nota que decía, que hablaban incluso en aquel momento de Samuel García, y supuestamente estaban hablando, les voy a dar el nombre porque aquí lo tengo, Jorge Javier Romero, un analista. Pues este analista estaba hablando y decía, era muy simpático porque, bueno, yo pensé que era un podcast precisamente como resultado de la Convención Nacional Democrática, no lo fue, era un capítulo anterior, lo pusieron nada más, digamos que reciclaron la nota para tenerla ahí, y dentro de lo que ponen, pues este señor dice que toda vez que Samuel García ya quedó descartado como candidato a la presidencia, ¿quién va a ser el candidato? Y dice, bueno, pues si es Jorge Álvarez Maínez, pues hombre, Movimiento Ciudadano va a perder el registro, ¿no? Y todo mundo decía lo mismo, y bueno, pues no contaban con que un candidato que, si bien es cierto, no era la primera opción, logró colocarse porque además hizo una buena campaña, vertió argumentos mientras los otros tenían descalificaciones, publica un libro,
donde muestra una visión de México y etcétera, etcétera. En 90 días, que además fueron 90 días dentro del término, porque él sí no se metió a hacer precampañas dentro de las precampañas, dentro de las precampañas, como las corcholatas, pues nada más generó 11% de la votación a nivel nacional, que se traduce en números en 6,5 millones de votos. Por supuesto que esto es una carta de presentación más que importante para ser designado como nuevo coordinador operativo nacional y rodeado, por supuesto, de un equipo, entre ellos el maestro Paco Melo. Nuevamente, mis felicitaciones, maestro, pues para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues podríamos llamar la consolidación, porque además, ustedes no lo han visto. Uno que ha tenido la oportunidad de verlo de cerca, sin duda alguna, el movimiento interno que se traduce en afiliaciones, en participación dentro de las precampañas, en registros dentro de los aspirantes a las candidaturas a cargos de elección popular, e incluso en los conflictos que se generan para los que no son los ganadores, vamos a llamarlo así, pues obviamente demuestran que Movimiento Ciudadano va creciendo. Y claro, voy a tener que utilizar la frase también que ahí existe, que además yo la traducí en otro tema, el maestro Dante Delgado Ranauro: la política no es va siendo, y creo que en esta campaña electoral, en este proceso electoral 2023-2024 se vio. Conforme se tenía pensado las cosas que iban a suceder, no sucedieron, se fueron acomodando, fueron ajustando, por supuesto que se fueron dando distintos temas, y ahí está por supuesto, el resultado en una campaña que comenzó muy tarde, comparación de las otras dos candidaturas, pues se llegó a buen puerto, y desde el día jueves, con el recambio de órganos de dirección, Jorge Álvarez Maínez es el presidente de la Comisión Operativa Nacional, Jessica Ortega es la presidenta del Consejo Nacional, Francisco Melo es el secretario del Consejo Nacional, Agustín Torres es el secretario de Acuerdos, y el licenciado Dante Delgado Renauro es parte, no quiero decir algo que incorrecto, pero yo calculo que va a ser el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, pero por lo menos es integrante de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Movimiento Ciudadano, pues se sigue moviendo, y se sigue moviendo en pro de un proyecto que podemos calificar de socialdemocracia, con todos los asegúnes y bemoles que ideológicamente le quieran buscar, porque además, como en todos los partidos, hay gente que, aun cuando saben cuál es la ideología del partido, se mueven un poquito más hacia su lado derecho, como en algunos partidos que se dicen de derecha, hay gente que se mueve un poquito más hacia el lado izquierdo. Pero bueno, saludos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, maestro Francisco Melo. Mi querida Red, gracias por acompañarnos. No dejen de darle una mirada al flyer del curso de Enrique Dupuy. Si le dicen que lo escucharon en Entrestantes, va a haber descuento. Saludos, maestro Roy Ángel. Maestro Osvaldo Acosta, hombre, pues ¿qué le puedo decir, hombre? Como ya es tradición, vamos a la final, aunque no la vamos a tener fácil, vamos contra el Monterrey. Pero ya tenemos final, América-Monterrey. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí. Trini Cuellar, doctora, nuevamente, nuestra primer premiada del Estante de Oro, como ya lo dije la semana pasada, por toda su labor, aunque el Estante de Oro aún no existe, pero ha de existir. Por cierto, ahí les cuento, bueno, es que vienen varias noticias que va a ser bastante. Yo traigo ahí dos noticias que una se va a contradecir con la otra, a menos que todo el mundo se ponga las pilas. Pero eso les voy a decir hacia el final. Vamos a platicar del tema que nos trajo el día de hoy. Óscar Gómez, muy buenas noches. El día 10 de diciembre se va a conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y esto es muy importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento que se publica el 10 de diciembre de 1948, es decir, hace 76 años. El día 10 de diciembre lo va a hacer. Esta declaración se publica dentro del cuadro de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, habían transcurrido 3 años del término de la guerra, pues finalmente todas las circunstancias que rodearon este conflicto armado, pues llevaron, por un lado, a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se da en 1945, en el mes de octubre, como una modificación y en teoría mejora de la Liga de Naciones, que pues no había funcionado muy bien. Obviamente, si nos sentamos a revisar el tema de las Naciones Unidas, pues tendremos que levantar cejas otra vez, porque pareciera que hoy la generación, la Organización de las Naciones Unidas ya está quedando desfasada por el mundo actual. Vamos hacia allá un poco, mi queridísimo Óscar Gómez, ahorita le platico, le doy respuesta a esa pregunta. Pero, ¿qué ocurre? Y este es un tema muy, muy interesante.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como su nombre lo indica, solamente es una declaración, es decir, manifiesta ciertos temas. En este sentido, pues no hay una seguridad en que se va a seguir. ¿Por qué se emitió entonces una declaración y no una convención? Bueno, el tema de que no, no se llegara a esto fue porque cada país, tanto de los ganadores como de los perdedores y los que estuvieron ahí como mirando, pues tenía sus serias dudas en torno a ciertos temas. Entonces, pues evidentemente esta circunstancia nos estaba llevando a no ponerse de acuerdo para llevar adelante un tratado internacional. Entonces, lo que hicieron, pues fue emitir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración, como su nombre lo indica, por decirlo de alguna manera, pues es una mera carta de buenos deseos, vamos a ponerlo así. Es como las cartas a Santa Claus. Yo quiero esto, pero no hemos llegado todavía, no tenemos el consenso para implantarlo de manera obligatoria. En consecuencia, lo vamos a tener que hacer de una manera muy general. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos está compuesta de un preámbulo y está compuesta de 30 artículos. Estos 30 artículos, pues, son finalmente, como insistimos, una guía de lo que se puede lograr. Y esto ha llevado a la generación de pactos internacionales en materia de derechos humanos. Estos pactos internacionales ya son verdaderamente de naturaleza obligatoria. Y por supuesto, pues ¿cuáles son estos? Pues para empezar, es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los Derechos Económicos y Sociales, y de ahí pues también hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, con por ejemplo, el pacto facultativo, el pacto SEDAP, que es contra la violencia de la mujer, la declaración de los derechos de los niños, la declaración en contra de la tortura, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que da lugar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y todo esto se va generando a partir de esta declaración. Pregunta a Oscar Gómez, ¿en qué generación de derechos humanos está actualmente? Digamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza como una declaración individualista. ¿Qué significa esto? Que todo individuo tiene derecho a la protección de este cúmulo. Que además, ojo, los derechos humanos son progresivos, interdependientes y universales. Yo no puedo darle mayor protección a un derecho en contrario de otro. Yo no puedo darle mayor protección al derecho a la religión en desdoro a la protección de escribir de lo que uno quiera. Yo no puedo darle más protección al derecho al salario en desdoro del derecho al trabajo. Yo tengo que proteger igual. Como esto es muy complejo, se ha generado lo que se le llama progresividad. Y la progresividad finalmente pues se va generando, son indivisibles por supuesto, esto por supuesto lleva a una evolución. Se da una segunda generación de derechos humanos que ya habla más como de cuestiones sociales, la salud, la alimentación, la vivienda, aun cuando estaba de manera general descrito. Y actualmente estamos en la que se le llama la tercera generación. Derechos más abstractos como la paz, el medio ambiente sano, que ya no tienen que ver tanto con los individuos, sino con el papel de los individuos en la mejora de su entorno. Y por supuesto, pues esto también ha llevado a nuevas formas de organización. ¿Qué pasa también? Esto también nos lleva a otro tema que es complejo. Como les digo a ustedes, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, hay gente que no está, ¿cómo le podríamos decir? Eh, híjole, no es que no esté conforme, es que levanta ciertas ámpulas. Y en 1990 se crea, muy poco conocida, de hecho, si el tiempo y la vida me dan, yo creo que para el año que entra uno de los textos que voy a tener que abordar es una suerte de comparación. En 1990 se promulga la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam o Declaración del Cairo.
y esto es una declaración por parte de los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. Y bueno, pues tenemos un tema. La principal base de los derechos en los países musulmanes es la llamada Sharia, que es la interpretación de los textos sagrados del Corán en torno a la vida cotidiana. Entonces, pues finalmente sí hay ciertas dudas, ciertos papeles, y bueno, pues finalmente, pues se viene una serie de declaraciones que pueden ser buenas, pero que finalmente se encuentran con que en algún punto, pues la Sharia va a estar por encima incluso, y esta es una declaración, y es el mismo tema, no es un tratado internacional, no es una convención internacional, es una mera declaración. Y bueno, pues esta declaración, por ejemplo, habla de que el hombre es el responsable de la... Este es un tema, por ejemplo, esta declaración hace que sea el hombre el responsable de la protección social y económica de la familia, pero le da a la mujer supuestamente la misma dignidad humana. También señala que está prohibido, que tiene el derecho a la intimidad. El artículo 10, por ejemplo, dice, por un lado, se da la primacía del Islam, eso no va a cambiar ahí, pero dicen que está prohibido forzar a cualquier persona a cambiar su religión a cualquier religión o al ateísmo, pero no reconoce el derecho individual a cambiar de religión o de creencias. Traducido al español, en teoría, un musulmán no podría obligar a alguien a volverse musulmán, pero si un musulmán se hiciera cristiano, ahí ya estaríamos con otro tema, ¿no? Entonces, pues obviamente, sí es pues ahora sí que una declaración que trata de ser de alguna manera la contraparte, la contraparte del, de la Declaración Universal. Aquí lo tenemos, estaba buscando la declaración, ya la encontré. Obviamente tiene distintos temas. Esto se publicó, se hizo entre el 9 al 14 de Muharram de 1411. Recuerden ustedes que en el Islam el calendario inicia con la salida de Mahoma a la Meca, entonces a partir de ahí es el año cero para ellos. Ellos están hoy en el año 1411. Bueno, no, estaban en el 1411, al día de hoy ya están en el 1435. Y esta convención se celebró lo que sería entre el 31 de julio y el 5 de agosto, y a partir de ahí se llevó a cabo esta declaración. Y pues a partir de esto, pues están haciendo una introducción, y bueno, obviamente, por ejemplo, dice el artículo primero, la humanidad entera forma una sola familia unida por su adoración a Alá y su descendencia común de Adán. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como en el de las obligaciones para con Alá y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, filiación política a nivel social o cualquier otra consideración. Pero dice inmediatamente después, solo la verdadera religión garantiza el desarrollo de esa dignidad por medio de la integridad humana. Todas las criaturas son siervos de Alá. El más caro a sus ojos es aquel que más provechoso es para sus hijos, y ninguno tiene supremacía sobre otro, sino en la piedad mostrada hacia Alá y en la debida obra. El artículo 10, el Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano, ni aprovecharse de su pobreza e ignorancia para llevarle a cambiar a su religión por otra distinta o al ateísmo. Pero aquí en esa redacción, efectivamente, estamos hablando de cambiarle su religión del Islam a otra, por su ignorancia, por su pobreza, o para obligarlo de su religión a irse al Islam. Pero esto nos lleva finalmente a un tema muy importante. Los derechos humanos, al ser, volvemos a lo mismo, universales, interseccionales, indivisibles, intransferibles, como Roy Ángel y Oscar Gómez me lo han reiterado ahorita, pues estos derechos están totalmente ligados. Y la necesidad de protegerlos nos ha llevado a la creación de distintos pactos y convenciones que en teoría están para proteger. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, y ahí ese es el tema, pues actualmente y alrededor de los conflictos del mundo, pues sí nos encontramos con una serie de temas geopolíticos
que nos llevan a cuestionarnos si verdaderamente esa protección a los derechos humanos se está dando como se debe o no se está dando. Y bueno, pues sin irnos más lejos, aquí en este librito que fue la segunda edición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto que en su momento me publicó la editorial PAC, pues vienen distintos textos y distintos artículos, y por ejemplo, pues, ¿qué dice los artículos? ¿No? Dice, por ejemplo, el artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esto nos lleva, por ejemplo, a un documento que le da sustento ya legal al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también nos dice la otra: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo, sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Como esta declaración se materializa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y así nos vamos en los distintos artículos de la declaración como hay, pero también, y esto es muy interesante, con todo lo que se nos avecina y lo que ha sucedido en las últimas semanas, y que ahí, de ahí vamos, ahora sí, ahí vamos a arrancar al tema del tema geopolítico de los derechos humanos. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha garantizado prácticamente desde su promulgación, y esto es muy importante, la protección de los derechos humanos. Y hablo desde su promulgación porque en 1917 el texto constitucional plasmó una serie de derechos o garantías individuales, que en ese momento era su denominación, que, insisto, promulgados 31 años antes de la Declaración Universal, ya protegían al individuo de manera individual y de manera social. Ejemplo: la Constitución en su artículo primero declaraba la igualdad entre todos, y en el artículo segundo prohibía la esclavitud. En el artículo tercero garantizaba el derecho a la educación. Y en el cuarto y quinto, el derecho al trabajo. El artículo 27 garantizaba tierras para las personas. El artículo 24 garantizaba la libertad de religión. El 130, la separación iglesia-estado, que se traducía en que cada quien pudiera ejercer la religión que quisiera o ninguna. El 123 protegía el derecho del ciudadano al trabajo, a la sindicación, a la vivienda y a una serie de mejoras sociales. Insisto, esto en el texto constitucional promulgado el 5 de febrero de 1917. Ya existía todo esto. Que con sus asegúnes y bemoles no se llevó a cabo, y que por supuesto está pendiente de escribirse esa historia. Yo recuerdo que cuando publiqué la primera edición de mi texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comentada, pues, la Constitución de 1917 garantizaba el derecho al debido proceso, a la no violación de la correspondencia, a que toda persona que fuera molestada en su persona, posesiones o derechos solamente lo fuera por orden fundada y motivada. Y se generaba la obligación de que el juez analizara previo a la prisión, que además era muy curioso, porque en la Constitución del 17 se hablaba de la prisión preventiva, pero no confundir con la mal llamada prisión preventiva oficiosa, que además en la discusión que se hizo de la aberración jurídica llamada reforma judicial y todo lo que ha venido, los senadores y los diputados que la defendieron siguen necios en no entender que el juez en la Constitución del 17 debía analizar de manera oficiosa si era necesario fijar prisión preventiva a la persona, pero no significaba prisión preventiva oficiosa, como ahora. Hoy en día, que también es que debe analizar, no. Si el texto constitucional dice que procede la prisión preventiva oficiosa en el siguiente catálogo de delitos, significa que basta con que al individuo lo acusen de eso para que lo encierren. Punto. Y eso, por supuesto, atendiendo a lo que nos dice el buen amigo Osvaldo Acosta, contraviene el artículo 8.1
punto 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que habla de una persona sometida a un proceso tiene derecho a un juzgador imparcial, a un proceso que sea pegado a derecho, que sea legal. Por cierto, que en estos días se cumplen 15 años del caso Campo Algodonero, que tiene que ver con el derecho de protección de las mujeres, que no se ha dado del todo, porque además, por supuesto que las normas no han terminado de avanzar. México llegó en 2011 a un paradigma en tema de derechos humanos, que es cuando la Constitución modifica la declaración de su título de garantías individuales a derechos humanos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las garantías individuales en el sistema constitucional mexicano estaban dadas como una suerte, estaban dentro de lo que se le llama positivismo. No existen más derechos que los derechos que crea el Estado. Entonces el Estado, como gran protector, te arropaba con una serie de derechos que él definía, que se llamaban garantías individuales. Y él, por supuesto, artículo 29 constitucional, podía en algún punto eliminarlos. Por cierto, esta eliminación solamente estoy haciéndola así porque la estaba buscando, ya lo encontré, ahorita se los voy a mostrar. El artículo 29 constitucional daba paso a lo que se denominaba suspensión de garantías, las cuales, como se modificó recientemente el artículo 29, pero que aún mantiene cierta parte de su literalidad, deben ser de manera general. O sea, yo no puedo suspenderle derechos a los hemos, pensando que ya no existen esos señores o quedan muy pocos, por ser hemos. No, yo tengo que suspender los derechos a todos los individuos. Si yo empiezo a suspender derechos de manera focalizada, estoy violando los derechos de las personas. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1945, México le declara la guerra a las potencias del eje. Incluso manda al famoso Escuadrón 201, de quien por supuesto Gustavo Lozano tiene un libro muy bueno, que Gustavo Lozano, ya platicamos de él aquí, es el autor de una obra que se llama El Indio Victoriano, que por cierto no sé dónde quedó, lo tengo que buscar, y no lo tengo aquí a la vista, ni lo tengo muy a la mano, si no se los mostraría. Tiene otro que se llama A las Águilas Mexicanas, creo que se llama, y ese libro es sobre el Escuadrón 201. Ahorita les doy el título y hasta la portada si se puede, pero bueno, durante ese momento, pues, a ver, Los Últimos Héroes se llama, Los Últimos Héroes, y este es el autor, Gustavo Lozano. Entre 1942 y 1945 se suspenden garantías, fíjense, a través de la llamada legislación de emergencia. Y en un momento determinado, la Asociación Nacional de Abogados, a través de la entonces Editorial Hispanoamericana, publica en el año 1945 una obra que se llama La legislación de emergencia y el juicio de amparo. La publican, su autor es el entonces secretario de la Academia de Derecho Constitucional de la Asociación Nacional de Abogados, el muy joven licenciado, nació en 1917, entonces para esa época tenía 17, 27, 37, tenía 28 años, el licenciado Ignacio Burgor Huela. A lo mejor le suena el nombre. Por supuesto, a los que no saben de constitucional, aunque sean los que están reformando la Constitución, no les debe sonar. Pero bueno, en México se pretendió incluso modificar en la última reforma de la llamada supremacía constitucional, se pretendió modificar el artículo primero para declarar que no se podía invocar en contra de la Constitución la convencionalidad. Al final se echaron para atrás, más por cuestión política que por ganas, y eso es lo que está dando una cierta defensa, que falta ver qué va a pasar, que es precisamente esta probable violación al artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya se llevó a la primera audiencia y por supuesto la presidenta de la República dijo que con qué celeridad había atendido la Corte Interamericana el tema que le habían planteado a los juzgadores mexicanos, que eso hablaba muy mal de ellos. Bueno, ¿qué se puede esperar, no? Pero ahí estamos. Entonces, de pronto los derechos humanos dejan de ser tan importantes a cambio de otros temas. Y hay gente que dice, porque yo conozco gente así, que si eso significa que le van a dar lana, no importa que el gobierno sea autoritario, que ellos tengan su lana es suficiente. No es cierto, porque te van a quitar libertades. Una cosa con la otra. A nivel internacional, ¿qué está pasando con los derechos humanos?
Países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, híjole, pues en las actuaciones de sus gobernantes, alegando además presiones internacionales, pues han cerrado totalmente la puerta a los derechos humanos. Nicaragua se ha llegado al extremo y está prohibido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es más, ahorita se los busco. O sea, está totalmente prohibido. Ahorita les voy a buscar el artículo. Eh, Por ejemplo, dice el artículo 8, Osvaldo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice el artículo 8: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o la ley. Pues ahí nada más. Ahí nada más, y por ahí nos llevamos más, ¿no? Por ejemplo, el artículo 12 de la Declaración Universal, pues nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Pues yo nada más les diría que muchos escucharan las mañanas para que vean cómo está, ¿no? Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Pues agarró Ortega la declaración y le arrancó esa hoja y dijo: todos los que me han criticado se largan de Nicaragua, les quito la nacionalidad y les embargo sus bienes. Y autores como Sergio García, que es uno de los más grandes autores nicaragüenses que estuvo en la revolución nicaragüense, pues lo votaron. Ernesto Cardenal, que además era sacerdote, prácticamente lo enclaustraron los últimos años de su vida para que dejara de criticar. Han cerrado universidades. Y bueno, y su última reforma constitucional, nada más que no nos escuchen, dice palabras más, palabras menos, que el poder ejecutivo es, no, que el pueblo nicaragüense, el pueblo nicaragüense ejerce su soberanía a través de la presidencia de la República, que coordina al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Hay nada más. ¿Qué va a pasar con la ley de amparo? Pues que la ley de amparo se va a seguir aplicando en ciertos temas, pero que con nuestros juzgadores modernos, quién sabe qué vaya a suceder. Porque además, mientras que los que se han elegido, se hayan inscrito dentro del comité de selección del Poder Judicial van a ser sometidos a un examen como los que ellos suelen aplicar, los que se hayan ido a inscribir a través de los poderes del Poder Legislativo, pues van a pasar con ciertas valoraciones subjetivas. Entonces, como su buena fama y demás, la buena fama pues es a través de las 5 cartas de recomendación. Entonces ustedes dirán, ¿no? ¿Qué va? ¿A dónde vamos? El verdadero tema es que cuando se legisle de una manera inadecuada y esa legislación genere aberraciones como lo que fue la famosa reforma de la supremacía o la reforma del mismo proceso electoral, pues no va a haber un medio efectivo de defensa porque las controversias constitucionales pues van a quedar anuladas de facto. Entonces ese es el verdadero tema. ¿Qué pasa en otros países también? Pues ahorita, por ejemplo, en Rusia. Rusia tiene uno de los regímenes más autoritarios que existen, aunque supuestamente hay elecciones libres. De hecho, en las últimas fue reelecto otra vez, qué raro, Vladimir Putin. Pero acaban de emitir una legislación que hace más rígido el control contra personas que tengan una preferencia sexual distinta de las normales. Esto es decir, a toda la comunidad LGBTQI más los van a estar persiguiendo con más fuerzas que hasta ahora, porque dicen que pues es una aberración y que ellos no van a permitirla. Y en consecuencia, quien se atreva a sostener ese tipo de preferencias, pues lo que más les va a convenir es salir de Rusia, porque si no, pues van a ser perseguidos precisamente por esas preferencias, y las organizaciones que los pretendan defender, pues van a ser incluso clausuradas y van a ser sometidos a penas de prisión. Entonces, pues lo que estamos viendo es que a nivel global hay una arremetida, una acometida en contra de los derechos humanos de manera general. Ya no hablemos de la Declaración Universal, porque bueno, la Declaración Universal al final del día, insistimos, pues es una declaración, no es un tema que te obligue a algo. Y ahora, pues con estos temas, pues se nota. Y las convenciones que sí son firmadas por los países, también hay un tema. Los países pueden denunciar los tratados o convenciones de conformidad con la Convención de Viena, que habla sobre los tratados, y quedaría. Uh-huh.
Sí, que no solo aplica, sino todo aquel procedimiento, claro, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí el tema es que precisamente lo que se está diciendo, y ya lo vimos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos y no debe existir. ¿Y qué dijo el gobierno? Pues, ¿qué quieren? Que saquemos criminales, que además es terrible, porque ha quedado demostrado que los criminales salen no por los jueces, sino porque los ministerios públicos y las fiscalías no hacen su trabajo debidamente, y al no integrar adecuadamente una averiguación por error, o por coacción, o por corrupción, pues los jueces no pueden obligarse a ir en contra de los derechos humanos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué clase de juzgadores vamos a tener con estas clases de normas, además? Además, ya aumentó el catálogo de lo que se considera para la prisión preventiva oficiosa. E insisto, y también se vio cuando una diputada de Morena, que fue tan celebrada, comillas en el celebrada, que salió a decir que el magistrado que fue a decir a Inglaterra que no, que era eso de las cartas de recomendación, que a ver, que ella quería que lo vieran, eh, que las personas que presentaran cartas, que dónde estaba eso para que se burlaran, que estaba burlando. Y pues sí, es cierto, es un requisito que pusieron en la Constitución. Traducción, no leen lo que aprueban y cumplen el cometido de sin cambiarle una coma. Y después ya no saben qué hacer, porque incluso en una de las reformas constitucionales que se presentó, pues anularon la misma reforma constitucional en torno a la supremacía constitucional y después estaban haciendo pleito y medio para corregir el error. Pero en fin, sin duda alguna, esto es el tema que tanto nos está generando esta problemática. Y eso pues nos está llevando sin duda a que se vea la necesidad, y es el punto. Bueno, y falta ver qué va a pasar en los Estados Unidos ahora con la llegada de Donald Trump a la presidencia, porque ya amenazó con que va a volver a apretar las tuercas en tema de migración. Y la migración sigue siendo uno de los problemas más complejos a nivel global, que también la gente tiene el derecho al desplazamiento. Muchas veces el desplazamiento es forzado por lo que pasa en sus países de origen, y la gente tiene derecho a la protección de los derechos humanos. Y bueno, pues dejando de lado, ¿verdad? Aquel incidente que ocurrió en la estación migratoria de Chihuahua, pues nos encontramos con que la protección a estas personas ahora con Estados Unidos, pues sí va a ser muy complejo, va a ser bastante complejo y bueno, pues vamos a tener, Trump volverá palpable la teoría del Estado. Me gustaría que me lo tradujera al español porque además de que ya me está preocupando su derechismo, profesor López Vargas, no le entiendo. Perdone que no le entiendo. Estamos hablando de derechos humanos. La teoría del Estado, por supuesto, tiene que ver con la defensa de ciertos valores y ciertos principios del Estado, y por lo que se entiende es que muchos de los estadistas tienen que ver que ocurrió en la Alemania nazi y eso dio lugar a la Declaración Universal, pues por encima de los derechos estaba el Estado. Y el Estado estaba por encima de los derechos y de los individuos. Carl Schmitt defiende parte de ese proceso. Creo que lo lleva a enfrentarse a Kelsen. Entonces, pues sí sería, sin duda me ha de hacer falta leer a Yeline, qué bueno que me lo recomienda, doctor. Pero finalmente los derechos humanos también son un parámetro y los estados están obligados a protegerlos. Sí, y volvemos a la idea de que el enemigo me está violentando y tengo que perseguirlo a través de la suspensión de derechos humanos, pues estamos ante un problema muy grave de la aplicación de estos temas, de esta declaración y de las convenciones correspondientes. Entonces, pues sí, México está incumpliendo con la sentencia de la CIDH en el caso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, ¿sí? Y ese es el tema. ¿Qué va a pasar cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declare que, que la reforma judicial como está hecha es inconvencional? En teoría, México debe acatar la resolución, pero pues puede suceder que diga no la acatamos y háganle como quieran, ¿no? Porque además, pues de alguna manera, la Corte Interamericana pues no tiene fuerza punible para oponerse a un Estado de manera general, ¿no? Y en un punto, pues lo que puede ocurrir es que, como ya ocurrió con algunos de los regímenes, terminen retirándose de la Corte Interamericana, entonces, y denunciando la Comisión Interamericana. Entonces, sí nos encontramos ante una problemática,
Corea del Norte es otro caso muy palpable de los derechos humanos, pues que estos, obviamente todo mundo habla de los derechos humanos, todo mundo defiende los derechos humanos, pero no hay tal defensa. Entonces, creo, ¿cuál es la gran tarea de los derechos humanos, salvo mejor opinión? Por un lado, pues hacerlos reales, porque no estamos llegando a esa realización de los derechos humanos de manera general. Mientras que se persiga a los migrantes como si fueran delincuentes y no personas que han tenido que ser desplazadas por necesidad, mientras no se corrijan precisamente problemas nacionales como el acceso a la justicia, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, pues esta gente va a seguir siendo obligada a salir de sus localidades, como está ocurriendo, por ejemplo, en entidades de la República Mexicana, donde el crimen organizado no entendió con abrazos. Entonces, Sinaloa, un día sí y el otro también, pues está con violencia. Entonces, pues también ahí tenemos una problemática. Obviamente, pues mucha de esa gente que se desplaza pues, se encuentra en salir al exterior, y el exterior regularmente es Estados Unidos, pues una manera de salvaguardarse. Y cuando llegan allá, pues son detenidos, son violentados en sus derechos en la detención. No es que no tengan el derecho los estados a generar estas conductas de protección a sus fronteras, pero en el caso de Estados Unidos fueron violatorias de derechos humanos. Mientras países como Rusia sigan persiguiendo a personas por sus preferencias o por oponerse al gobierno, como gobiernos como Nicaragua sigan privando de la nacionalidad a quien no piensa como ellos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención, pues sin duda alguna no tenemos mucho para dónde hacernos. Y por finalmente también se necesitará que verdaderamente los órganos encargados de la aplicación de los derechos humanos, pues también tengan más, como se dice en el argot, más dientes, ¿no? Por ejemplo, la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de captura en contra de Benjamín Netanyahu y de su exministro de Defensa, pero pues ya varios países dijeron que con la pena, pues aunque lleguen a su país, no los van a detener, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que pues otros países sí dijeron que lo van a hacer, ¿no? Pero pues falta que suceda. Y en ese caso, por ejemplo, Francia dijo que sí, pero pues falta que entonces Netanyahu acepte ir a Francia, ¿no? En algún evento que hay, pues así yo no voy, pues ya me avisaste que me vas a detener si llego. Sin contar que ahorita Francia, que ya será otro problema, ya ahí sí el doctor López Vargas en su apretada agenda tiene unos minutos, pues, y sobre todo él que él es tan francófilo, pues también están ahorita en una verdadera melee. El gobierno de Macron se recibió una fuerte sacudida con la moción de censura del Parlamento francés, donde izquierda y derecha se unieron para impugnar, para expulsar del poder a su primer ministro, pues entonces está bien. Oscar Gómez, ¿cuál es la posición de la Corte Interamericana? En el tema de la reforma judicial aún no se pronuncia. En el tema de la prisión preventiva oficiosa, ya lo dijo Osvaldo, es que México está incumpliendo con la sentencia de la misma convención. No tenemos una autoridad que lo reconozca, lo niega y dice que son actos aislados. Por supuesto, una de las maneras más sólidas de los gobiernos de negar su responsabilidad o el incumplimiento de las declaraciones es que son casos aislados. Eso en un caso. Y en otro, pues el que le digan, que digan que si bien es cierto, está sucediendo este tema, atrás ya hay un avance, y como los derechos son progresivos, pues se está trabajando en ello. Y bueno, la designación de la titular de la CNDH, ese tema ni lo quiero tocar porque por supuesto se vio en cámara lenta y en todo su esplendor como el nuevo poder de la nueva mayoría y del nuevo gobierno hegemónico, pues está haciendo de las suyas, ¿no? Estamos regresando al reloj de la historia, yo creo que a los años 40 del siglo pasado, sin temor a equivocarnos, donde qué horas son las que usted diga, de qué día del que se le antoje, y pues que obviamente los congresos sean oficiales de partes y los funcionarios sean electos no por su capacidad, que ya ocurrió, sino por supuesto sean electos por su sumisión al poder político, como está sucediendo. Entonces, pues es muy triste. Y pues, de manera general, digo, porque este tema da para mucho, con todo gusto, pues ya saben, ustedes allí en los comentarios pueden dejar sus dudas y con todo gusto, si es el caso, las contestaremos. Pues sí habrá que ver. Tres anuncios, ya para cerrar el programa, tres. El día 15 es muy probable que no haya más que una leve transmisión en vivo, porque pues ese día mi hijo tiene un evento artístico y pues voy a estar con él hasta tarde, y por supuesto pues hay prioridades. El segundo es que ya por ahí en un flyer que está corriendo, ya se ve por ahí una idea vaga de un logo de Entre Estantes, parece ser que va a haber un patrocinio para ese logotipo, entonces pues si lo hay, qué bueno, pero
pero pues debo decir con mucha pena que en la semana hice la promoción de esta plática, los invité a colaborar con Entrestantes, que es colaborar conmigo, pues en la adquisición de la declaración a través de Amazon, que ahí les puse el enlace. En todas estas ocasiones que ha habido la solicitud de patrocinios, ha habido un patrocinador, pero no podemos sobrevivir con un solo patrocinador, porque además no hay cartera que lo soporte, aunque sea pequeño, aunque sea piquitos. Entonces, pues, como se vienen las fiestas, pues es muy probable que los últimos 3 domingos de este mes, el 15, el 22 y el 29, hagamos meramente transmisiones en vivos más allá de un programa, a menos que por supuesto la ocasión lo amerite y las circunstancias lo lleven. Y en enero nos sentaremos a analizar si Entre Estantes va a seguir. Porque por un lado la actividad laboral está creciendo, lo cual es de agradecerse, pero por otro lado, bueno, pues si la gente a quien va dirigido esto no puede o no quiere apoyarnos, pues también es un poco complejo. Entonces, yo hago este programa con todo gusto, no se les está pidiendo un dineral porque no se puede. De hecho, pues esto de la adquisición de la declaración universal es pues, incluso de beneficio mutuo, pero pues es la última prueba que hubo la vez pasada cuando se hizo la adquisición de uno de los libros que se platicaron aquí, inmediatamente un patrocinador que, insisto, es el que ha estado participando, eh, salió a apoyar, pero no podemos sobrevivir solo con uno. Entonces, eh, en enero, en enero, conforme se vayan dando, yo creo que todavía el mes de enero vamos a transmitir, pero como se vea, pues se analizará o hacer un programa mensual o despedirnos de las transmisiones por un tiempo, todo dependerá, todo dependerá. Mi querido Osvaldo, yo sé que, y a mí me gusta hacerlo, pero pues también es cierto que hacer entre estantes es un esfuerzo que no quiero que se vea, no les estoy cobrando ni tengo por qué cobrarles. Precisamente una de las cosas que ha tenido entre estantes es evitar eso porque me han ofrecido dinero para hacer menciones dentro de este programa, pero no es así. Aquí se menciona y se patrocina todo lo que se puede hacer, cursos, charlas, conferencias de otros, porque me gusta ayudar, me gusta impulsar. Pero pues de allá para acá tampoco veo mucho. Y la única vez que alguien me apoyó al final, como no le gustó cómo mantuve mis principios, pues me cobró lo que me había patrocinado. Cuando había sido un patrocinio, después me salió que había sido un préstamo. Entonces, pues sí, sí es bastante frustrante de repente esos temas. Pero por lo pronto, aquí dejamos el programa. 15 va a haber transmisión en vivo, no va a haber programa como tal, eso sí es un hecho, por el tema de mi hijo, que es prioridad. El 22 y el 29, dependiendo sobre todo el 22, bueno, si el 22 y el 29, pues es antes de las fiestas, es probable que hagamos un pequeño programita para cierre de año. Yo quiero de hecho estamos viendo si invitamos a algunos coaches, algunos personas que dedican a estos temas para que nos platiquen de los rituales y demás de inicio de año, ya lo iremos viendo. Y en enero ya con más calma y con más serenidad, porque además este mes siempre es de saudade y como que de repente la nostalgia nos gana y nos hace decir tonterías, pues, pues lo vamos a ir viendo. Pero por lo pronto, yo espero, eso sí espero, digo, a eso sí lo espero, ojalá se dé, que llegue el de Entre Estantes. De hecho, fíjense que aquí en la plataforma en la que transmitimos, bueno, ahí se ve la plataforma finalmente, me llegó la oferta para renovar el plan, pero pues sí son como 700 pesos mensuales, que no es una fortuna, pero que sí es una lana. Entonces, insisto, por eso, y por desgracia, en YouTube, que es donde tengo cargados los videos, pues no logramos tener todavía suficientes seguidores como para que ni transmisiones de tiempo, para que la plataforma nos logre dar la oportunidad de hacer la monetización, lo mismo que Facebook. Pero vamos viéndolo. Ya son casi 4 años, no se dice nada fácil y me gusta lo que hacemos. Y bueno, también, ya para cerrar, sí tengo que lo pusimos en las historias ayer, pero el día de ayer tuve el gusto y el honor, les recomiendo este libro, está muy bonito, El Cazador de Elefantes, es Elefante Editorial, que es una editorial que tiene, entre otros, a la Autónoma de Nuevo León y a la Embajada de Portugal en México, y bueno, pues tuve el gusto de que Mia Couto, el autor mozambicano, me dedicara a su obra, y eso es algo muy bonito. Estas son las cosas que hacen que los estantes se llenen,
y se llenen de cariño, más que de libros. Entonces, no me resta más que agradecer su compañía. Maestro López Vargas, platiquemos para que se venga usted a echar una platicada y me platique de Jelinek. No he podido leer. Quisiera poder leer, pero lo malo es que allá, ay, mándeme mensaje privado el título del libro que tengo que leer, porque yo por ahí tenía otra teoría del Estado, y esa teoría del Estado nos dice que el Estado es cultura, y los derechos humanos, de repente parece ser que tenemos una cultura de la ilegalidad. Muy buenas noches, vamos a platicarlo, Osvaldo, vamos a platicarlo. Ni modo, es que tú mismo te echas de cabeza. Solamente tengo una persona que se ha puesto las pilas. Bueno, y ahorita la oferta del, del, del logotipo para entrantes. Si llega ese logotipo, si nos animamos, vamos a darle una renovada entonces al programa desde otra perspectiva. Vamos a ver quién más nos da. Recuerden que tenemos cuenta de TikTok, ahí también hacemos cosas que no se ve aquí. También ahí estamos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el país o el universo o el planeta que nos estén escuchando. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto.